Muy buenos días. Siendo las 10 de la mañana en punto, vamos a dar inicio con este webinar denominado El Sistema Límbico de las Empresas. Antes de empezar y entrar en materia, quisiera que las personas que se están conectando, por favor, me confirmen si les llega bien el audio, si se escucha, por favor. Las personas que se están sumando, nada más corrobórenme que el sistema de audio, el audio está llegando en tiempo y forma. Vamos a esperar que la gente se vaya integrando, pero a los que tengan la oportunidad de poder comentarnos ahí, por favor, escríbanos si nos alcanzan a escuchar, por favor. Vamos a ver si nos alcanzan a escuchar, que nos puedan poner, por favor, ahí, si nos escuchan. Muy bien. Vamos a dar unos 2 minutitos más para que la gente se vaya sumando. La gente que va entrando, todavía no damos. Muy bien. Gracias, Berenice, por comentar. A las personas que se vayan sumando, vamos a iniciar en 2 minutos con el contenido temático de este webinar, el sistema límbico de las empresas. Muy bien, muy bien. Se van integrando ya más personas. Agradezco a las personas que se van integrando. 2 minutos y arrancamos con el tema. Mientras hago aquí unos pequeños ajustes para compartirles la pantalla. Muy bien, parece que ahí estamos compartiendo pantalla. Nada más corroborar aquí en mi otro dispositivo. Ok. Ahí estamos ya compartiendo la pantalla. Muy bien. Excelente. Muy bien. Excelente. Vamos pues, vamos a entrar en materia. Bienvenidas todas y todos los que nos hacen el honor de acompañarnos. Y felicitar antes que nada a la Cámara de Comercio de aquí de la ciudad de Hermosillo por esta iniciativa. Condicionantes propias y particulares de la situación que prevalece nos obliga a insertarnos en esta nueva modalidad de enseñanza y en esta nueva modalidad de aprendizaje también. Creo definitivamente que vamos encaminados a tener que replantearnos muchísimas cosas en términos de capacitación. He tenido la bendita fortuna de colaborar durante muchos años con la Canaco, acá en Hermosillo, en donde pues sí, es un poco difícil, era un poco difícil al principio, el no tener el contacto físico con las personas, porque al final de cuentas a uno como capacitador le interesa y le llama mucho la atención el hecho de poder interactuar con las personas. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con este tema, el sistema límbico de las empresas. Y tal vez tú, que viste por primera vez la promoción de este webinar, te llamó la atención tal vez el nombre, ¿no? El sistema límbico de las empresas. Bueno, ahí viene en el mismo flyer, en el arte gráfico, viene un poquito de lo que es el contenido temático. Entonces vamos a ver aspectos relevantes como por qué es un ente emocional la empresa, cuáles son las estructuras emocionales que la rigen, por qué el sistema límbico, cómo funciona, cómo utilizamos
el método es un método, no puedo decir que es mío totalmente, pero sí he recogido postulados de diferentes corrientes y he denominado a esto coaching límbico, ¿no? Entonces, vamos a hablar entonces en términos de prácticos sobre qué es el sistema límbico. ¿Por qué decimos que la empresa es un ente emocional? Muy bien, pues como asesor y consultor empresarial, déjenme decirles que cuando yo intervengo en un proceso de asesoría o de consultoría empresarial, para mí es fundamental conocer cuál es la tipología o el temperamento de los patriarcas o de los socios de la corporación. ¿Por qué? Porque en gran medida eso me indica cuáles son las actitudes que prevalecen hacia el interior de la corporación, hacia el interior de la empresa. Emana, emana la filosofía y emanan los valores y principios que rigen a la empresa de esa tipología o de esa combinación de personalidades o temperamentos por los que están integrados cada uno de los socios que componen esta empresa. ¿Ok? Y bueno, a propósito de lo que está aconteciendo, si la empresa es un ente emocional, que es el cúmulo de energía al interior de una empresa, como lo hay al interior de un hogar, porque el hogar también es un ente emocional, existe una, una propia tipología o un propio rasgo de personalidad, por así decirlo. ¿Ok? Y a propósito de lo que estamos pasando y enfrentando con esta situación que nos tiene confinados y algunos ya reincorporados a su actividad profesional, es importante mencionar que no nada más ha tenido una afectación en la economía de los hogares, sino que esta se deriva de manera directa o de manera indirecta por lo que acontece en el sector empresarial. Es decir, lamentablemente, la tasa de mortandad con esta situación que estamos enfrentando ha sido alarmante. Es triste ver cómo algunas pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar sus puertas definitivamente y para siempre como resultado de esas decisiones que el gobierno federal ha, ha tomado para poder contrarrestar esta situación. Entonces, es un gran reto hoy en día para el empresario que sostiene una organización el poder tener alineados sus indicadores, sobre todo los que tienen que ver con indicadores operativos y comerciales, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que es importante entender que lo que necesita el empresario ahorita es un aliado estratégico, alguien que no nada más le diga que le dé una palmadita en la espalda y le diga que todo va a estar bien, porque seguramente el empresario sabe preguntar, muy bien, nada más dime cómo es o cómo va a ser posible que todo esté bien. Dímelo porque la verdad yo no veo esa lucecita allá al fondo. Entonces, vamos a partir de por qué nosotros decimos que la empresa es un ente emocional. Y vamos a partir de un postulado. Cuando hablamos del sistema límbico, y ahorita vamos a entrar un poquito en materia, tenemos que regresar un poquito a los antecedentes históricos, a cómo se ha estudiado y analizado el comportamiento humano. Y en ese sentido, hay muchos precursores de lo que es el pensamiento lateral. Desde 1878, Paul Broca empezó a analizar un poquito lo que tenía que ver con ciertas áreas o estructuras cerebrales que determinaban en gran medida las conductas y que las hacían previsibles y que hacían que ciertas emociones fueran un detonante, ¿no? Más adelante, al siguiente siglo, por ahí en los 30, llega otro pensador a hacer colaboraciones que no trascienden tanto, hasta que en 1952 llega Paul MacLean, que establece un postulado científico al que él le llamó el cerebro triuno, en donde él señalaba que la estructura cerebral
se componía de tres partes, a las cuales denominó el neocórtex, que es la parte racional, el cerebro límbico, que es la parte emocional, y el cerebro reptiliano, que es la parte instintiva. ¿Ok? Esa es una de las aportaciones más grandes que ha existido en relación a cómo funciona la estructura cerebral y que hace que las conductas de los seres humanos sea hasta cierto punto previsible. ¿Ok? Después llegan otros científicos, investigadores, como Daniel Goleman, que en su libro Inteligencia Emocional rescata este postulado de Paul MacLean y empieza a darle un sentido un poco más claro, vaya, más entendible desde un marco, vamos a decirlo, general, ¿sí? Donde Daniel Goleman nos dice que la emoción es 24 veces más poderosa que la razón. Es decir, lo que Daniel Goleman señala en su libro Inteligencia Emocional es que el cerebro límbico predomina sobre el cerebro neocórtex o corteza cerebral. ¿Ok? Entonces, Paul MacLean empieza a hacer este postulado donde dice que el cerebro cortex es el encargado de procesar toda la información que viene desde los estímulos externos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, de alguna manera son procesados por una cierta zona cerebral, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, que es el tálamo, ¿sí? Ese es el guardián de toda la información. El tálamo recibe la información, la analiza en microsegundos y la manda a una región que es el neocórtex. Y ahorita vamos a ver qué componentes o qué estructuras, perdón, componen esa zona cerebral, ¿no? Y hago esta colación, digo, esta no es una clase de biología, ni mucho menos, es simple y sencillamente explicarte qué rol juega en la empresa cada una de estas emociones y explicarte de manera sencilla cuál es el rol de recursos humanos, cuál es el rol de la dirección general, cuál es el rol del área comercial, el área de operaciones. Cada una de las áreas tienen un rol fundamental, por eso se llama el sistema límbico de las empresas. Entonces, Paul MacLean realiza esta aportación, es un postulado que está muy, muy vigente todavía. Tan vigente está que la neurociencia empieza a recabar de nueva esta información y algunos institutos, algunas firmas muy prestigiosas empiezan a utilizarla como una estrategia de neuromarketing, ¿ok? De neuromarketing, en donde hay cosas con las que sí estoy totalmente de acuerdo, hay cosas con las que realmente no. En realidad, no puedes utilizar la misma estrategia de neuromarketing para tratar de persuadir a una persona para una toma de decisiones, porque tendría que estar centrada esa estrategia en su personalidad, sus rasgos de personalidad. Tengo más de 18 años estudiando el comportamiento humano y dando cursos de ventas, en donde me he dado cuenta que el cliente tiene que, al cliente, perdón, potencial, le tienes que hablar en el idioma que él habla para poder hacer una conexión neuroemocional. Entonces, está tan vigente este postulado que les comentaba que el neuromarketing lo empieza a, lo empieza a utilizar como una estrategia. Y hay quien ha sido muy crítico en relación a lo que es el neuromarketing, porque prácticamente señalan que están manipulando la decisión de compra y en realidad no es tan así. Si bien es cierto, si hay una influencia, no se puede considerar una manipulación. Entonces, ¿qué es? Dijimos que la aportación de Paul MacLean se centra en tres aspectos claves. Él divide el cerebro en tres y le llama el cerebro, la teoría del cerebro 3 en 1, que dice el cerebro córtex, el límbico y el cerebro reptiliano. Pero vamos a centrarnos entonces ahorita en el cerebro límbico o en el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Pues es un sistema que está integrado por varias estructuras cerebrales
que regulan las respuestas fisiológicas. Es decir, ahorita mencionábamos, eh, como seres humanos, nosotros reaccionamos ante los estímulos externos, pero también a los estímulos internos. ¿Ok? Esos estímulos son procesados por ciertas áreas del cerebro, en este caso les decía yo por el tálamo. Toda la información que pasa al interior del cerebro es procesada por el tálamo. Él es el guardián de la información. El siguiente cliente del tálamo, por así decirlo, es la amígdala. ¿Okay? Ahí en la amígdala se centran muchas de las facultades y las características que hacen que cierta emoción se detona. Pero la amígdala tiene que hacer un trabajo extraordinario también para procesar la información recabada por parte del tálamo y que también el tálamo es una parte, una estructura muy pegada a la neocortex, a la corteza cerebral, que lo que hace es recibir la información, la procesa en milisegundos, trata de hacer una comparación en sus archivos históricos, ¿ok? Y manda inmediatamente una señal. Es decir, la información que yo recibo del exterior, hace que mi cerebro genere una serie de imágenes. ¿Sí? Esas imágenes hacen que de alguna manera yo sienta algún tipo de emoción o tengo un tipo de reacción o un tipo de sentimiento. ¿Okay? Si tú escuchas la palabra miedo, ¿sí? Si tú ves que cada día son más los contagios que hay y son muchas las defunciones que hay, el sistema límbico se activa inmediatamente y activa esa emoción llamada miedo. ¿Ok? Porque es una reacción natural. Y ahorita vamos a explicar cuál es la finalidad del miedo. ¿Ok? Entonces, ahorita lo que quiero hacer es explicarte de manera muy sencilla. Digo, esta no es una clase de biología, pero es importante entender cómo funciona esto del sistema límbico. El sistema límbico, de manera muy sencilla, está compuesto por estructuras que son encargadas de procesar la información que viene del exterior a través de la vista, a través del oído, a través incluso del olfato. Por eso el bulbo olfativo juega un papel fundamental también, porque muchos de los olores, fragancias, ¿sí? No sé si te ha pasado que de repente alguien pasa por la calle o te saluda y utiliza un perfume que hace tiempo tú usabas, y el solo hecho de respirar esa fragancia de nuevo hace que tu sistema límbico se active, evocando el pasado, recordando. La música es un generador también, un activador de emociones, y más adelante lo vamos a ver también. ¿Ok? En el hipocampo están establecidas las memorias a corto y largo plazo. O sea, otra vez, el bulbo olfativo recibe el estímulo de la fragancia. El neocórtex procesa la información, dice, esta fragancia yo la conozco. Y el hipocampo inmediatamente pone a trabajar a sus archivadores y dice, señores, es que esa fragancia le recuerda hace tiempo a una marca que ella utilizaba, etcétera. Entonces, la memoria a corto y a largo plazo son funciones del hipocampo. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a ver qué relación tiene todo esto con la parte de las empresas. Muy bien. Decimos entonces que el sistema límbico tiene una función: recibir o recabar información del exterior para, en ese sentido, saber qué estrategia utilizar para enfrentar una situación particular. Y ahorita hay una palabra, las palabras más citadas en las redes sociales y en los medios de comunicación son COVID, crisis, contagios, muertes y crisis, en ese orden. ¿Sí? Las crisis, todo el mundo sabemos que cuando las manejamos de manera objetiva, las crisis tienden a ser una oportunidad para algunos. Pero es muy difícil y muy complicado hacerle entender a alguien que en una crisis puede obtener grandes aprendizajes. Porque lo que menos quieres tú ahorita es una palmadita en la espalda y que alguien te diga que todo está bien.
cuando hay gente que ni siquiera tiene lo más elemental para llevar a casa, que es la comida, ¿sí? Lo cierto es que hay factores externos que nosotros no podemos controlar. Una situación que le pasa mucho al ser humano es que a veces se encasilla tanto y le da muchas vueltas a un asunto que no depende de nosotros. O sea, es un factor externo que nosotros no podemos controlarlo. ¿Qué más quisieras tú y qué más quisiera yo que esta situación que estamos enfrentando la pudiéramos solucionar con una vacuna, con una medicina, etcétera? Sin embargo, no somos nosotros los que marcamos la pauta en ese sentido. Quien nos está marcando la pauta, pues es nuestro gobierno federal, que a su vez tal vez está regido por lo que la Organización Mundial de la Salud dice, o a lo mejor tiene autonomía, no lo sé, pero no es ese el asunto. A lo que me refiero es a que hay factores externos en una crisis que tú no puedes controlar, pero ¿qué sí puedes controlar en una situación caótica? Y hemos escuchado también una palabra muy recurrente en esta pandemia, que es la palabra resiliencia, que suena hasta muy bonito, ¿sí? Y la resiliencia no es algo nuevo, es algo que viene ya del pasado, se utiliza en la aeronáutica inclusive. Eh, es la capacidad de enfrentar entornos adversos y salir avantes. Pero, ¿dónde encuentras esa medicina? ¿Qué receta es? Nadie la tiene. Lo cierto es que cada uno deberá de construir desde su propio sistema de creencias y sus propias fortalezas qué es lo que puede encontrar eh, de manera interna para poder hacerle frente. Yo siempre he dicho, ante una situación adversa, todo va a depender de qué lentes estés usando, con qué lentes estás viendo la vida, lo que te está aconteciendo en la vida. ¿Y a qué me refiero? Con lo que te esté pasando en la vida. Tú puedes ver una situación como una oportunidad o lo puedes ver como una amenaza. ¿Qué lentes estás utilizando en el día a día? Esto que te está pasando actualmente, que sí puedes controlar, ¿lo estás viendo como una situación amenazante o lo estás viendo como una oportunidad? Hay personas que en términos económicos no les ha ido tan mal en esta situación porque se han tenido que poner creativos, se han tenido que mover, han tenido que ver en una situación caótica un haz de luz y por ende una oportunidad. La oportunidad entonces dependerá de tomarla de cada uno de nosotros para poderle hacer frente a una situación. Sin embargo, esto no es una tarea sencilla. ¿Qué características tienen las personas que suelen tomar en situaciones caóticas rumbos de oportunidad? Bueno, pues son personas que trabajan mucho. Número uno, están dispuestos a pedir ayuda, entienden que necesitan ser ayudados, pero también entienden que eh, tienen que iniciar un proceso de cambio. Y aquí es donde entra el coaching límbico, en donde nosotros lo que hacemos es tomamos a un coachee, así se le llama al alumno, a un coachee o a un empresario. Si hablamos de un coaching particular, si es un coaching empresarial, pues es una metodología de coaching límbico. Lo que hacemos es trabajar con el alumno, con el coachee, con el empresario, con el emprendedor, y empezamos a establecer propósitos, encontrar su para qué, ¿ok? ¿Para qué? No, no es por qué me está pasando eso o por qué nos está pasando eso, hablando en un sentido general. Es ¿para qué nos está pasando eso? ¿Para qué nos tocó a esta generación enfrentar esto? Aún en el dolor existen lecciones de vida que pueden ser muy, muy enriquecedoras. Entonces, con el coaching límbico, nosotros lo que le enseñamos al alumno, al coachee, al emprendedor, al empresario, es, número uno, a conocer cuál es
cuáles son los sistemas emocionales que rigen el actuar, no nada más de su vida, sino la vida de la empresa también. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más digerible posible a efectos de que quede claro y entendible para que tengas una noción un poquito más clara de cómo funcionan las emociones en el ser humano y cómo las empresas también son cobijadas por estas emociones. ¿Ok? A nosotros se nos ha dicho o muchas veces, y Goleman lo decía, que la emoción es más fuerte que la razón. En la mayoría de las decisiones que tomamos en el día a día, la mayoría de las decisiones que tomamos son decisiones emocionales, más que racionales. Son decisiones emocionales, perdón, donde prevalece en primera orden para la toma de decisiones el aspecto emocional. Las compras, la mayoría de las compras son decisiones emocionales. La compra es emocional. El proceso de compra es un proceso emocional. Por eso tú tienes que saber y tienes que identificar en tu cliente potencial qué emoción es la que predomina en él o en ella para que en ese sentido puedas hacer una conexión y puedas entonces cubrir las necesidades que él o que ella tiene. ¿Sí? Entonces, eh, se nos han dicho que hay emociones básicas. Y hay hasta esta película intensamente, tal vez te recuerda cómo cada una de las emociones jugaban un rol, ¿sí? Y se activaban ante ciertos detonadores. Bueno, de manera muy simple vamos entonces a trasladar esto al argot empresarial. Y yo quisiera empezar con la emoción primaria, con la emoción básica, ¿sí? La emoción básica, y yo te quiero preguntar a ti, ojalá y podamos interactuar aquí en el chat, y yo te quiero preguntar, ¿qué es el miedo para ti? Si pudiéramos definir al miedo, ¿cómo lo definirías? Ojalá y alguien de los que nos están siguiendo pudiera ponernos ahí en el chat, ¿qué es el miedo para ti? Porque también es una de las palabras más citadas en este proceso de, de situación de salud que tenemos. ¿Ok? Pero ¿qué es el miedo? ¿Cómo defines el miedo? Algunas personas lo definen como una situación paralizante, ¿sí? Alguien lo define como una situación que puede ser buena o puede ser malo según el enfoque que uno le dé, ¿ok? Lo cierto es que el miedo tiene una finalidad o tiene un propósito. El miedo tiene como propósito fundamental diagnosticar peligros y amenazas, ¿sí? Esa emoción nos permite detectar peligros y amenazas. Es el rector, es el que identifica en dónde hay un peligro y activa entonces una serie de acciones y reacciones para poder identificar un peligro. Voy a hablar de manera muy sencilla de nuestro sistema inmune. ¿Okay? El sistema inmune, una de las funciones esenciales que tiene es que cuando entra un virus, una bacteria, un enemigo, vaya, inmediatamente el sistema inmune pone a trabajar a su ejército, ¿sí? ¿Para qué? Para atacar al enemigo, para atacar a ese enemigo. Y esa es una de sus funciones. Por eso se nos recomienda mucho que tengamos un sistema inmune fuerte para que todos los agentes que luchan en contra de un enemigo, pues puedan hacer su trabajo. Esa es la función. Esa es la función. Y la neurociencia describe de manera maravillosa cómo cada una de las emociones está ligada con uno de los sentidos. Y en ese sentido, valga la redundancia, se señala que el tacto es, es la antena receptora del miedo. Es decir, tu cuerpo, tal cual, literal, es el que te avisa cuando hay algún tipo de peligro. Cuando algo no anda bien, tu cuerpo te manda una señal de dolor, te manda una señal de molestia,
te manda una señal de que algo no está bien. ¿Para qué? Para atender. Esa es la finalidad del miedo, diagnosticar el dónde. Tiene una finalidad. El miedo es, busca que seas una persona segura, busca darte seguridad. ¿Sí? Si tú tienes el miedo funcionando de manera correcta, vas a ser una persona segura por la vida. ¿Sí? ¿Cómo funciona el miedo en la estructura empresarial? ¿Ok? Cuando uno interviene en un proceso de asesoría o de consultoría, investiga y le dice al empresario, ¿sabes qué? Creo que la primera estructura emocional de tu empresa que tiene un daño es el miedo. ¿Por qué? Porque la gente se siente amenazada, porque la gente no se siente segura, porque hay mucha incertidumbre, porque no saben qué va a pasar. ¿Sí? Si la gente no se siente segura, si la gente no sabe para dónde va, le va a costar mucho trabajo el poder sentirse segura. Es a través del miedo donde diagnosticamos dónde está el problema. A través del miedo le decimos a la empresa cuáles de las estructuras fundamentales son las que debe de fortalecer para poder que el grado de seguridad, el grado de certidumbre, el grado de confianza de las personas que integran la plantilla laboral esté en un estándar. Entonces el miedo tiene una finalidad, dijimos, es diagnosticar un peligro o una amenaza. Cuando el miedo funciona de manera correcta, somos buenos para diagnosticar. Cuando el miedo no está trabajando de manera correcta, hacemos diagnósticos erróneos y caemos en suposiciones. Y esas suposiciones, lamentablemente, tienen muchas veces un costo muy alto. Primera emoción básica que cubre una necesidad, la necesidad de seguridad. ¿Ok? Emoción miedo, objetivo diagnosticar peligros y amenazas, finalidad o propósito, darnos seguridad. Es lo que persigue el miedo. Brindarnos un espacio seguro. Seguimos con la siguiente emoción, la tristeza. Fíjense qué interesante esta emoción. La tristeza, la única razón por la que se debe de activar, una razón válida o científica, es que ante una situación de pérdida, la tristeza se activa. La pérdida de un contrato, la pérdida de un cliente, la pérdida de confianza de un amigo, y qué decir de la pérdida de un ser querido. ¿Sí? La tristeza es la capacidad innata que tiene el ser humano, dice la creadora de esta metodología, Preciada Sancor, es la capacidad innata del ser humano de percibir una pérdida temporal o definitiva. ¿Sí? Ante una pérdida es válido estar triste. Lo que no es válido es que nos quedemos estacionados en periodos prolongados en esa situación de tristeza y de dolor. Porque entonces la tristeza se convierte en una patología que puede ser la depresión. Así que la tristeza tiene un propósito. Después de una pérdida, no sé, voy a poner un ejemplo muy sencillo para efectos de entender la finalidad de esta. Cuando uno establece una relación de pareja y por alguna razón la relación ya no camina, no avanza, etcétera, pues hay una separación, hay un divorcio, etcétera. Y, y, si, y si hubo amor, si hubo confianza, si hubo pues fruto, vaya, de ese amor, hijos, es decir, claro que duele y es motivo de tristeza, pero no puede ser posible que después de 6, 8, 10, 12 meses, un año, 2 años, 3 años, todavía estemos sumergidos en la tristeza, añorando la presencia de la otra persona. Porque entonces ahí tenemos una situación de depresión. Entonces, lo que la tristeza busca es, después de
de un periodo normal de duelo, de asimilación, de aceptación. La tristeza lo que te va a dar es claridad y te va a dar un propósito. Es decir, retomo el ejemplo. Después de esa separación y después de 4 meses, 5 meses, 6 meses, tal vez la persona llegue a la conclusión de, ¿sabes qué? Sí es cierto que fue un proceso muy doloroso y muy difícil. Sin embargo, hoy más que nunca entiendo que era una situación que ya nos estaba lesionando. Nos estaba haciendo daño no nada más a nosotros, sino también a nuestros hijos. Ahora veo las cosas con más claridad. Por lo tanto, voy a buscar desarrollarme y seguir con mi camino. La tristeza entonces tiene una finalidad: detectar pérdidas, ¿sí? Detectar pérdidas temporales o definitivas. Cuando lo aplicamos al argot empresarial, dijimos, diagnosticamos a través del miedo dónde está el problema.